Sabes, uno de los descubrimientos más inesperados de la adultez es darte cuenta de que quien te ayudó a construir tu vida quizás no sea la persona que tu siguiente capítulo te pide ser. Hoy exploramos la identidad, el cambio y el miedo a dejar ir. Analizaremos por qué las personas siguen apegadas a versiones de sí mismas mucho después de que esas identidades hayan cumplido su propósito, por qué la perspectiva del cambio puede sentirse psicológicamente inquietante y cómo reconocer cuando lo que antes sostenía tu vida ya no sostiene a la persona en la que te estás convirtiendo. Este es el podcast de Psicología Positiva, Ajuste de Latitud con Erika Schwartzing Harrison y Randolph Rusty Harrison, donde la aventura, la psicología y la vida intencional te ayudan a navegar el siguiente capítulo de tu vida. Imagínate esto. Vives a bordo de un velero de 40 pies, amarrado a una boya en un puerto protegido del Caribe tras varios días en el mar. La cabina conserva el aroma familiar a aire salado, protector solar, combustible, diésel y al café de ayer. El casco sube y baja con el ritmo del agua. Los cabos golpean los mástiles cercanos. Una brisa cálida entra por la escotilla abierta. Has pasado la mañana preparándote para partir, revisando el clima y las cartas náuticas. Sueltas el cabo de proa, pones la marcha y esperas sentir esa familiar sensación de avanzar sin esfuerzo. En cambio, el motor se esfuerza. El barco se siente pesado, casi como si el agua misma se hubiera espesado durante la noche. Aumentas un poco el acelerador. Aún no. Algo falla. Entonces miras hacia atrás. El cabo de popa sigue sujeto a la boya de amarre. En un instante, todo cobra sentido. El barco se mueve, solo que no con libertad. Cada avance sigue tirando de algo que nunca vino contigo. La vida adulta puede empezar a sentirse muy similar. Desde fuera parece que la vida avanza. Eres confiable, capaz y exitoso. Sin embargo, bajo la superficie hay una inconfundible sensación de resistencia. Una parte de ti sigue atada a una versión de ti mismo que alguna vez tuvo todo el sentido, incluso cuando otra parte de ti está lista para seguir adelante. Quizás fue una identidad basada en el logro, la certeza, el ser siempre necesario, o tal vez fue una relación, una creencia o una forma de medir tu valor. Sabes, ninguna de esas cosas fue un error. Ayudaron a construir la vida que tienes hoy. Pero las identidades, como los barcos, están diseñadas para condiciones cambiantes. Lo que antes daba estabilidad puede acabar creando resistencia. A la mayoría nos enseñan a construir una vida. Muy pocos aprenden a reconocer cuándo partes de esa vida han cumplido su propósito. Así que seguimos añadiendo potencia, trabajando más duro, intentando crear más impulso, sin siquiera notar que seguimos tirando contra algo que ya hemos superado. Con el tiempo, el esfuerzo empieza a notarse de formas inesperadas, como inquietud, fatiga emocional o la sensación persistente de que triunfas en una vida que ya no sientes del todo tuya. Y en algún punto, entre el sonido del motor, la tensión en esa línea y la comprensión de que algo detrás de ti sigue determinando qué tan libremente puedes moverte, tu curiosidad plantea una pregunta. No como trabajo más duro, sino ¿quién sigo intentando ser? Desde mareas cambiantes hasta transiciones de vida que redefinen quién eres. Esto es Latitude Adjustment, miembro del Salón de la Fama de los premios Positive Change Podcast, ganador del premio a la distinción de los Communicator Awards y nombrado Podcast del Año por los American Writing Awards. Presentado por Erika y Rusty Harrison, este podcast narrativo combina psicología, humor, viajes y vida intencional para ayudarte a navegar la segunda mitad de la vida con claridad y propósito. Así que toma una silla, sírvete una bebida fría y ponte esas gafas de sol tan geniales. Estamos zarpando. Muy bien, profundicemos un poco en esto. Oye, ya estoy listo, con el traje de baño puesto y preparado para dar ese gran salto. Muy bien, cariño. En episodios anteriores hablamos sobre cómo ordenar nuestras casas. Oh, recuerdo esos episodios, eran buenos. Sí, pero hoy hablamos de algo mucho menos visible. Son las historias que nos contamos sobre quiénes somos, porque la identidad tiene una forma de volverse invisible. No despertamos pensando, oh, hoy seré el responsable. Simplemente
lamentablemente seguimos viviendo desde identidades formadas años atrás. Sí, y eso es algo muy humano. La identidad se desarrolla mediante la adaptación, ¿verdad? Muchas de las cualidades que llevamos a la edad adulta alguna vez nos fueron útiles: ser confiables, complacientes, estar siempre preparados. Esos patrones ganaron confianza, crearon estabilidad, nos ayudaron a construir esas vidas significativas. Lo que significa que la verdadera pregunta no es si esas identidades eran Bueno, buenas malo o o feo. malas. Es en realidad si todavía encajan. Entendido. Porque lo que te ayudó a construir tu vida a los 30 puede estar limitando la vida que intentas crear a los 55. Las transiciones de identidad no siempre comienzan con una crisis. Pueden comenzar con una sutil sensación de disonancia. Sí, la disonancia es un conflicto interno. La vida sigue funcionando, pero algo ya no se siente del todo bien. Empezamos a decir cosas como, ya no me reconozco, o soy exitoso, pero no me siento realizado. Esos momentos no son señales de alerta, son simplemente invitaciones a sentir curiosidad. La vida adulta moderna no facilita esa curiosidad. Ciertamente Nos no. identificamos profundamente con nuestros roles: profesional, padre, cuidador. Con el tiempo es fácil confundir lo que hacemos con quienes somos. Oh, me gusta esa distinción, Rusty. Sabes, los roles son parte de nuestra identidad, pero no lo son todo. Correcto. A medida que la vida cambia, el desarrollo sano cuestiona si una identidad que nos sirvió sigue alineada con la persona en la que nos convertimos, y eso ciertamente puede ser inquietante. Sabes, de nuevo, no como un fracaso épico, solo una señal de que estamos creciendo. Por eso, las transiciones interrumpen el ritmo de la vida cotidiana, crean el espacio suficiente para notar lo que hemos pasado por alto. Y entonces las nuevas preguntas empiezan a sonar como: ¿qué refleja aún quién soy? ¿Qué he superado? ¿Qué merece venir conmigo? Esas son exactamente las preguntas que los psicólogos del desarrollo asocian con la Sí. segunda mitad de la vida. A menudo describen la segunda mitad como un alejamiento de la Me encanta acumulación hacia el discernimiento. Discernimiento. Sí, el discernimiento es la capacidad de reconocer lo que es verdad, lo que es sabio o lo que es importante cuando no resulta evidente. Así que se dedica menos energía a hacer más, y más energía a ser más plenamente tú mismo. Sí, y ese discernimiento suena maravillosamente filosófico hasta que se trata de tu propia vida, porque el discernimiento exige autenticidad. Nos pide separar lo que realmente nos pertenece de lo que hemos seguido cargando solo porque se volvió familiar. Y eso no siempre es cómodo, pero puede ser una de las formas de crecimiento más importantes de la adultez, lo que nos devuelve a una de las preguntas que hemos explorado en nuestra conversación. ¿Quién intentas ser todavía y esa identidad aún pertenece a la vida que estás creando? Volvamos a aguas más tranquilas para un resumen de la primera parte. Durante gran parte de la vida, quienes somos se entrelaza con lo que hacemos, las personas que cuidamos y las responsabilidades que asumimos. Esas estructuras dan forma a nuestros días y con el tiempo empiezan a definir cómo nos entendemos a nosotros mismos. Con el tiempo, sin embargo, la vida invita a otro tipo de reflexión, menos centrada en preservar la identidad que construimos y más en descubrir si aún refleja a la persona en la que nos hemos convertido. Por eso, la cuestión del sentido suele ser más notable en la segunda mitad de la vida, no porque la vida haya perdido su propósito, sino porque hemos llegado a un punto en el que podemos examinarla con mayor intención. En el segundo segmento exploraremos por qué la identidad es inesperadamente adaptable, por qué la familiaridad nos mantiene unidos a versiones de nosotros mismos que ya superamos y por qué el cambio a menudo comienza antes de que estemos listos para soltar.
Muy bien, exploremos por qué esto puede sentirse tan abrumador. Me encanta explorar. Hagámoslo. Muy bien, cariño. Intelectualmente solemos reconocer cuando algo ya no nos encaja, pero vivir esa verdad es emocionalmente algo muy distinto. Es cierto, una de las razones es que nuestras mentes están diseñadas para preservar la continuidad. Los seres humanos buscan naturalmente una historia coherente sobre quiénes son, y esa historia crea estabilidad. Nos ayuda a predecir el mundo, tomar decisiones y entender nuestro lugar en él, lo que significa que cuando la vida empieza a llevarnos en otra dirección, no solo cambian nuestras circunstancias, nuestro sentido de identidad también empieza a reorganizarse. Lo que significa que no siempre nos resistimos al cambio. A menudo protegemos una identidad que alguna vez nos ayudó a navegar nuestras vidas. La identidad es notablemente adaptable. A lo largo de la vida nos convertimos en quienes necesitamos ser según nuestras experiencias. Así que el responsable, el triunfador, el cuidador, el que hace de más, ninguna de esas identidades es inherentemente problemática. Muchas fueron adaptaciones inteligentes a los entornos en los que vivía la gente. El desafío es reconocer cuando una identidad que alguna vez te sirvió ya no es útil en la vida que intentas crear. Lo que explica por qué el cambio puede inquietar, incluso cuando es algo que deseamos, como la jubilación, una mudanza o una nueva carrera. Las circunstancias externas pueden ser positivas. Internamente, sin embargo, plantean una duda. Si ya no soy quien siempre he sido, ¿en quién me estoy convirtiendo? Los psicólogos han identificado varias razones por las que esa pregunta se siente tan importante. Una es algo llamado aversión a la pérdida. Aversión a la pérdida. Sí, en pocas palabras, experimentamos la posibilidad de perder con más intensidad que la de ganar. La incomodidad familiar suele sentirse más segura que una posibilidad desconocida. Es interesante, ¿verdad? Sí, lo que explica por qué a veces la gente se queda en situaciones que ya superó, no porque sean satisfactorias, sino porque son familiares. Ahí lo tienes. Otro concepto importante proviene de la terapia de aceptación y compromiso. Se llama fusión cognitiva. Exacto. La fusión cognitiva ocurre cuando nuestros pensamientos e identidades se entrelazan tanto que dejamos de verlos como historias que hemos construido. Sí, en lugar de tengo el pensamiento de que jubilarme cambia mi propósito, la mente lo transforma en, sin mi carrera ya no importo. No es un hecho real, es solo una interpretación, pero una vez fusionado, el pensamiento puede sentirse indistinguible de la realidad. A veces vivimos transiciones mucho más grandes de lo que las circunstancias justifican, porque no solo nos Absolutamente. adaptamos a algo nuevo, también reescribimos una historia que creíamos sobre nosotros mismos. Sí, y nuestra tendencia natural a la evitación emocional puede interferir. La evitación emocional es solo renuencia a lidiar con conflictos internos incómodos. A veces no protegemos la vida que tenemos, nos protegemos de llorar la vida que dejamos atrás. ¿Te gusta eso, verdad? Llorar la Sí, vida suena como que eso, sí. dejamos atrás. Eso tiene todo el sentido psicológico. El duelo no se limita a la muerte. La gente vive el duelo de sus identidades. Esto explica por qué los seres humanos pueden ser increíblemente creativos al evitar conversaciones difíciles consigo mismos. Nos mantendremos ocupados, seguiremos demostrando nuestro valor casi cualquier cosa excepto admitir que hemos cambiado. Cierto, pero a la larga la evasión tiene un costo. Lo que no se examina no desaparece. Puede surgir como estrés crónico, agotamiento emocional o desconexión emocional. Sabes, irónicamente, mucha gente no se da cuenta de cuánta energía ha consumido una vieja identidad hasta que empiezan a soltar la responsabilidad de mantenerla. Y eso nos lleva a una paradoja interesante. El alivio y el duelo a menudo ocurren al mismo tiempo. Es así, dejar ir no disminuye el valor de lo que hubo antes. Puedes sentir una profunda gratitud por lo que una etapa de la vida
te dio mientras reconoces que es hora de seguir adelante y comenzar otra. Esas experiencias no compiten entre sí, en realidad están entrelazadas. Lo que nos lleva a la resiliencia. Es una palabra que oímos todo el tiempo, pero la gente no siempre la define bien. La resiliencia no es confianza perfecta, es mantenerse abierto y seguir adelante de todos modos. La vida cambia constantemente, así que la flexibilidad es clave. La situación puede variar, pero la fuerza interior sigue siendo la misma. Regresemos este barco a aguas más tranquilas para un resumen del segundo segmento. Nuestra mente busca la continuidad de forma natural, por eso la identidad puede ser difícil de cambiar. La aversión a la pérdida, la fusión cognitiva y la evitación emocional ayudan a explicar por qué las identidades familiares suelen sentirse más seguras que las posibilidades desconocidas. El desafío no es el cambio en sí, es soltar identidades que alguna vez no sirvieron bien. Y la resiliencia es la voluntad de seguir transformándose incluso antes de que el camino se sienta del todo seguro. En el segmento 3 exploraremos cómo empezar a aceptar a la persona en la que nos convertimos, por qué el cambio significativo suele ser más gradual de lo que imaginamos y el reto de esta semana para dar un paso intencional hacia la vida que te llama. Entonces, una vez que las personas reconocen que una identidad ya no encaja, ¿qué sucede después? ¿Qué sucede después? Porque la conciencia es una cosa, Eso es una vivir cosa. de forma distinta es otra. Es verdad. La gente asume que el cambio empieza con una decisión audaz que altera la vida. Ya sabes, dejar el trabajo, vender la casa, mudarse a una isla tropical, un empujoncito, ¿verdad? Convertirse en una persona completamente distinta para el próximo martes. Lo cual suele bastar para convencer a la mente de que quedarse exactamente donde estás parece la opción más segura. Sí, y mientras tanto, así no es como funciona. La identidad suele cambiar gradualmente, a menudo mucho antes que nuestras circunstancias. La gente suele empezar a ser alguien nuevo, incluso antes de tener palabras para lo que ocurre. ¿Y cómo es eso en realidad? Bueno, veamos. Por lo general, empieza por prestar atención. Notas que ciertas conversaciones te dejan agotado. Ciertos entornos ya no se sienten como un hogar. Ciertas definiciones de éxito dejan de ser satisfactorias. Con el tiempo, te das cuenta de que mantener una vieja identidad requiere más energía que vivir con autenticidad. Es una distinción importante. La gente cree que está cansada por hacer demasiado, pero a veces están cansados de intentar ser alguien a quien ya han superado. Sí, el cuerpo reconoce la falta de alineación antes de que la mente esté lista para admitirlo, especialmente en personas que han pasado años siendo confiables, capaces y responsables. Siento que me veo reflejada en eso, ¿verdad? La gente se acostumbra tanto a cumplir expectativas que dejan de preguntarse si esas expectativas aún reflejan en quién se están convirtiendo. Así que, en lugar de preguntar qué debería hacer, quizás la mejor pregunta sea ¿en quién me estoy convirtiendo? Sí, eso creo. La identidad no se transforma en un momento extraordinario, aunque eso sería genial. Se moldea mediante decisiones cotidianas, como poner límites, probar algo nuevo o permitirte decepcionar una expectativa que ya no refleja tus valores. Cada elección se convierte en evidencia de una historia distinta sobre quién Y eres. eso es alentador. Así es. Significa que la gente no tiene que desmantelar sus vidas de la noche a la mañana. No, los pequeños experimentos suelen ser más poderosos que las declaraciones grandilocuentes. La experiencia aporta claridad. La acción enseña a la mente lo que pensar demasiado nunca podría. Me gusta eso. La experiencia crea claridad. Es así. La mayoría de las decisiones importantes llegan con algo de incertidumbre. Sabes, esperar a sentirte completamente seguro suele significar esperar para siempre. El crecimiento no es la ausencia de dudas, es aprender que la duda y avanzar pueden coexistir. Hemos descubierto que la certeza no es lo que te ayuda a superar una transición. Lo que nos ha llevado lejos es la voluntad de seguir avanzando incluso
incluso antes de saber exactamente a dónde nos conduciría el camino. Por eso las reacciones de los demás a veces pueden ser inquietantes. La gente se apega a la versión de ti que siempre han conocido. Bueno, claro que sí, ¿verdad? La previsibilidad también les resulta cómoda a ellos. Una de las responsabilidades de la edad adulta es reconocer que no puedes seguir convirtiéndote en quien debes ser mientras organizas tu vida en torno a las expectativas de los demás. Y eso no significa ser descuidado. Significa ser congruente, vivir en mayor sintonía con tus valores, tus fortalezas y la vida que estás creando intencionalmente. Y quizás así es como se ve el crecimiento, no convirtiéndose en alguien totalmente distinto, sino siendo más plenamente uno mismo. Aquí tienes tu invitación para esta semana. ¿Cómo se llama? Rusty, verificación de lo alineación. tienes. Esto es lo que queremos que hagas. Tómate unos minutos al final de cada día y hazte una pregunta sencilla. ¿Cuándo me sentí más yo mismo hoy? No le des tantas vueltas, solo obsérvalo. Quizás esté ocurriendo durante una conversación, mientras creas algo, caminas afuera, ayudas a alguien, o tal vez fue en un momento en que dejaste de intentar cumplir con las expectativas de los demás. Luego, hazte una segunda pregunta. ¿Cuándo sentí que interpretaba una versión de mí que ya no encaja? De nuevo, sin juzgar, solo con curiosidad, porque la conciencia casi siempre precede a un cambio significativo. No tienes que reinventar tu vida esta semana. No tienes que tomar una decisión importante. No tienes que saber exactamente a dónde te diriges. A veces, el primer paso es simplemente reorganizar la diferencia entre la vida que has estado manteniendo y la vida que empieza a llamarte. Volvamos a aguas más tranquilas para un breve resumen del segmento 3. El cambio significativo rara vez comienza con un alejamiento radical de quien has sido. Más a menudo comienza prestando más atención a la vida que ya estás viviendo. La identidad no se transforma de golpe. Se forma gradualmente mediante decisiones cotidianas que prueban en quién te estás convirtiendo. El desafío de esta semana, la prueba de alineación. Observa los momentos en que tu vida se siente más alineada con quién eres y aquellos en los que simplemente mantienes una versión de ti mismo que has empezado a superar. Porque el cambio duradero suele comenzar con la conciencia mucho antes de que alguien más pueda verlo. Muy bien, llevemos este episodio y esta temporada a buen puerto. Muy bien, Rusty. Tú llevas el mando. Adelante. Una de las grandes invitaciones de la edad adulta es comprender que crecer no siempre significa añadir algo nuevo. A veces se trata de tener la sabiduría para reconocer lo que ya no pertenece. Y eso suele ser más emocional de lo que esperamos, porque naturalmente asumimos que si algo importó una vez, siempre debería tener un lugar en nuestras vidas. Pero la vida sigue su curso. Las prioridades se reordenan, las relaciones cambian, nuestra idea del éxito madura. Las identidades que nos guiaron en un capítulo no siempre son las que nos llevan al siguiente. La madurez saludable no trata de convertirse en alguien completamente distinto. Se trata de ser más congruente, más alineado con tus propios valores, tus fortalezas y tu sentido de propósito, incluso cuando eso requiera soltar una versión de ti mismo que alguna vez se sintió indispensable. Es por eso que el cambio significativo suele traer esperanza e incertidumbre. Puedes sentirte profundamente agradecido por una etapa de la vida, reconociendo que ha llegado, a su fin natural. El crecimiento tiene espacio para ambas. Y quizás por eso el crecimiento se siente tan incierto. Solemos creer que la claridad debe preceder al compromiso. En realidad, a menudo son compañeros. La disposición a avanzar crea la perspectiva que estábamos esperando. Lo que nos lleva a algo que queremos compartir con ustedes. Este es el episodio final de la 4ª temporada del podcast de psicología positiva Latitude Adjustment. Así que durante las próximas semanas, Rusty y yo nos alejaremos de los micrófonos solo por un corto tiempo, ya que nos mudaremos permanentemente a Bocas del Toro, Panamá. Incluso decir esas palabras en voz alta todavía se siente un poco surrealista. Es muy cierto. Sí. Lo interesante es que
este cambio no empezó con una fecha de partida. No, empezó es cierto, con preguntas que hemos explorado durante toda esta temporada. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué clase de vida intentamos crear? ¿En quién nos estamos convirtiendo? Esas conversaciones se volvieron decisiones y esas decisiones finalmente se volvieron una fecha de partida. Esa es una de las razones por las que este episodio final se siente tan personal para nosotros. No compartimos ideas que descubrimos desde una distancia cómoda. ¿Adivinen qué? Las estamos viviendo. Las estamos descubriendo junto a ustedes. Ese proceso a menudo nos pide soltar identidades, rutinas y expectativas que ya no encajan con la vida que estamos creando intencionalmente. Cuando regresemos para la quinta temporada, también ampliaremos el trabajo que hemos hecho por años a través de algo que llamamos el humano intencional. Es cierto. Estoy muy emocionado. No es un alejamiento de lo que hemos estado construyendo. No. Es su continuación natural. Exacto. El podcast seguirá, Aging Heroes continuará y crearemos nuevas oportunidades para que la gente aprenda, conecte y crezca a través de experiencias inmersivas, conversaciones facilitadas, voluntariado y colaboraciones que integren la vida intencional en el día a día. Sí, porque al final de eso siempre se ha tratado este trabajo, ayudar a la gente a construir vidas que se sientan más conectadas, más significativas, más alineadas con quienes están llegando a ser, no a la perfección, solo con intención. Y quizás esa sea la pregunta con la Sí. que los dejamos hoy. No quién he sido siempre, sino en quién me invita mi vida a convertirme. Porque cada capítulo significativo comienza justo ahí. Me encanta. ¿Sabes? Rusty sigue hablando de simplificar nuestras vidas mientras negocia con objetos inanimados como si fueran participantes activos en la decisión. Oye, algunas posesiones merecen una conversación. Sí, ayer esa conversación parecía un par de mancuernas. Esas mancuernas me han acompañado a través de varias versiones diferentes de mí mismo. Bueno, ese es lamentablemente el argumento más sólido que has dado en toda la temporada. Sí, aún así no vienen con nosotros. Tenía el presentimiento de que la psicología terminaría siendo usada en mi contra. Oye, para ser justos, todo este episodio no ha sido teórico para nosotros. Lo hemos vivido mientras empacábamos. Intentamos meter toda nuestra vida en 4 maletas con 2 perros y una guitarra. La guitarra contribuye mucho más a mi bienestar emocional que las mancuernas. Mira, ahora, amigo mío, estás priorizando. Eso es crecimiento. Todavía creo que podría, ya sabes, llevar las mancuernas bajo la ropa en el aeropuerto. Llegarías justo hasta la seguridad del aeropuerto, donde te ayudarían a empezar una identidad completamente distinta. Está bien. Adiós, mancuernas. Hola, bocas. Muy bien. Vamos a cerrar la 4ª temporada. Hagámoslo. Al mirar atrás en esta temporada, nos hemos dado cuenta de algo. Cada conversación que hemos compartido realmente ha apuntado a la misma idea: aprender a estar más atentos a nosotros mismos. Hemos hablado de simplificar, encontrar sentido, pensar en el legado, cuestionar viejas suposiciones y ser más intencionales sobre dónde invertimos nuestro tiempo, energía y atención. Porque el cambio duradero rara vez comienza teniendo todas las respuestas. Comienza al notar dónde reside tu intención, qué ya no encaja y en quién te invita a convertirte tu vida. Si tenemos una esperanza para todos los que compartieron esta temporada con nosotros, es que sigan prestando atención. Observen qué los impulsa, aferren lo que importa y confíen en la sabiduría que crece al vivir. Queremos agradecerles por invitarnos a sus vidas esta temporada, ya sea que nos hayan escuchado mientras caminaban, viajaban, preparaban la cena, se sentaban en su porche o simplemente veían salir el sol sobre el agua. Gracias por dejarnos ser parte de esos momentos. Pasar esta temporada con ustedes ha sido un verdadero privilegio. Y si estás al borde de tu próximo capítulo, preguntándote si por fin es hora de confiar en la persona en la que te estás convirtiendo, esperamos que te lleves una idea contigo. Todo capítulo significativo comienza con el valor de pasar la página. Disfruta el camino que tienes por delante. Nosotros estaremos comenzando el nuestro y nos vemos en la 5ª temporada. Nos vemos entonces.